Escritora, poeta, nació en Banfield, aguante el sur del conurbano. Es profesora de letras por la Universidad de Buenos Aires, publicó más de 15 libros y está transitando por estos días en San Martín de los Andes a propósito de varias actividades que tiene previstas en la Feria del Libro. Liliana Lukin, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Marisa, Marisa Godoy, aquí, y a la colectiva de escritoras patagónicas. Que tenés ahí con ellas una de las actividades, ¿verdad? Que son las que de alguna manera motorizan todo esto a través de Marisa, ¿no? Propuesta de Marisa, pero... y además, bueno, cuento lo de la colectiva. La colectiva tuvo un proyecto que la consolidó, la constituyó, que era grabar poemas escritos por mujeres, cada una de ellas, después de poetas argentinas. Después pasaron a poesía que les interesaba, y se grababan videos, y luego de su propia obra, ¿no es cierto? Todas las de la colectiva. Y a ese proyecto, que circuló por YouTube mucho tiempo, le pusieron como nombre Algún poema tiene que haber. Ese nombre, me enteré después, ¿no? Como cuando cuando me lo comunicaron fue un regalo, digamos. Es un verso de la carta número 2 de mi libro Cartas, un libro de poemas, donde todos los poemas son cartas de una mujer a otra mujer. Y entonces Algún poema tiene que ver proviene de ese libro. Ahora vamos a ir hablando de tus diferentes trabajos. Es así como yo mencionaba, más de 15, más allá 17. de las 17, más allá de las antologías, de las publicaciones en otros idiomas también. Bueno, toda una vida relacionada con la literatura. Hiciste viajes también, organizaste encuentros de escritores, escritoras. Los viajes siempre fueron como profesora invitada en universidades en distintos países. Con ponencias que tuve que preparar. Sí, los encuentros de escritores fue un trabajo que hice desde 14 años. Sí, desde el diario Clarín, la Fundación Noble Diario Clarín, cuando era algo que se podía leer. Sí, tenés razón, hubo una buena época, por lo menos con la Fundación Noble trabajaban ahí. La Fundación tenía como una zona de extensión cultural, y a mí me habían contratado para hacer los encuentros de escritores, estrictamente. Y en realidad también hice unos cuadernos para el uso del diario en la escuela y para formación de maestros. Y un cuaderno libro que se llamó La biblioteca de mano o cómo hacer un lector divertido, con el cual se hicieron unos 100 talleres en instituciones, colegios secundarios y también con docentes. Eso fue en el año 88. Claro, fines de la década de los 80, cuando Clarín, digamos, todo el grupo estaba en función del diario en la escuela, ¿no? Trabajaban mucho con eso. Exacto, y ahí fue que surge la idea de hacer los encuentros de escritores, me lo proponen, y bueno, con cada encuentro yo hacía un cuaderno. Esas ediciones de los cuadernos reunían las ponencias de los invitados. Los encuentros eran sobre narrativa argentina y algún tema que yo inventaba en relación a la narrativa, donde convocaba a escribir sobre eso a los invitados. Y después armaba un cuaderno que tenía las ponencias y tenía fragmentos de la obra de todos los invitados, más fragmentos de la literatura, ya fuera narrativa, poesía, filosofía, psicoanálisis, sociología, que tuviera que ver con el tema del encuentro. De a poco esos cuadernos fueron aumentando de espesor. Sí. Dejé de trabajar solamente con mi biblioteca personal, que era lo que hacía al principio. Pensé que era una época donde yo iba al taller y componía las tiras de los textos y corregía en el taller. No había digitalización. Claro. Y esos cuadernos fueron 12 cuadernos. El último encuentro fue de 2 reuniones sobre
el cuerpo en la narrativa argentina, un encuentro con 10 escritores y escritoras, y el segundo de esa misma convocatoria fue el cuerpo en la cultura argentina, donde invité desde Horacio González hasta Eva Giberti, todo un arco que incluía a Héctor Schmuckler, María Pía López, Alfredo Prior, Luis Felipe Noé, Roberto Jacobi, otros filósofos. Bueno, nombraste a Horacio González, que hace un prólogo en uno de tus libros. Uh-huh. Dos. Recién mencionabas, en varias oportunidades mencionaste el tema de los cuerpos. Bueno, sabemos que el tema de los cuerpos es parte de tu obra. Y yo, repasando algunos trabajos, aparece entre los primeros Abracadabra, después Malas Artes del año 81, uh-huh. Descomposición, Cortar por lo Sano en el 83. ¿Puede ser que ahí aparezca de manera explícita el tema de los cuerpos en este trabajo? ¿O ya venía siendo un tema? Ya estaba. En principio, Malas Artes es un libro que se publica en el 81, sí, pero que está escrito antes, obviamente, donde hay algunos poemas ya, hay una zona entera del libro dedicada a los cuerpos de los desaparecidos, uh-huh. A la tortura y a los cuerpos, uh-huh, de los desaparecidos. Una pequeña zona con algunos primeros poemas sobre esos temas, publicado en dictadura. Descomposición es un libro que se escribe entre el 80 y el 82, donde el tema del cuerpo es el tema. El cuerpo más cuerpo es el cuerpo muerto, por ejemplo. Los cuerpos que no están en su lugar, tanto silencio descompone. Ese tipo de cosas. Son versos que me acuerdo en memoria, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Y en todo caso lo que hay después es una mirada diferente sobre los cuerpos, porque por ejemplo después aparece retórica erótica y tal vez el enfoque sea otro. Sí, pero pasaron muchos años. Claro, mucho más reciente. Entonces, en ese tránsito de años, transita también mi cuerpo. Mi propio cuerpo, testigo, que quiere dar testimonio durante la dictadura, en Malas Artes, en Descomposición, que trabajo explícitamente en Descomposición. En Cortar por lo Sano se habla de un cuerpo que cae, donde se conjetura en cada poema cómo habrá sido esa caída, cómo habrá sucedido ese final, y es la historia de una muerte por mano propia. Pero como eso no se dice, todo el libro es casi como un ritornelo del tema de Descomposición, pero ya escrito en el 83, no como un libro contemporáneo de la dictadura, sino posterior. Claro, con cierta y en un año ¿no? más, yo sería madre. Uh-huh. En el 84 mi primer hijo. En el 90 publico Carne de Tesoro, que como lo dice el título, marca el abismo que hay entre la descomposición y el renacimiento, o el nacimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuerpo de madre, cuerpo gozoso, cuerpo vinculado con los cuerpecillos amados, y aparece otra manera de tratamiento sobre los cuerpos, ¿no? Que no tiene ya... Yo digo siempre, cuando he tenido oportunidad de hablar de esto en otros escenarios, digamos, uh-huh, y en otros contextos, que pasé de la historia con mayúscula a la historia con minúscula. ¿Cuál sería la historia con minúscula? La historia personal. La personal, claro. La historia familiar, la historia... Claro. El yo. De lo general a lo particular sería. Exacto, más o menos así. Exacto, sí. ¿Y eso fue... sí, perdóname, no te quiero... No. ¿Si fue consciente? No. Sí, todo este proceso, porque de alguna manera... Todas estas elaboraciones son... obviamente, inconscientemente simultáneas a la producción de los textos, pero las hago conscientes cuando soy invitada a hablar sobre eso. Claro. Porque honestamente creo que nadie escribe y reflexiona simultáneamente sobre lo que produjo para informar
o para compartir con la comunidad qué es lo que hizo. Uno da a leer. El tema es que cuando me preguntaban o cuando yo tenía que escribir algo sobre lo que había hecho en distintas situaciones, me di cuenta de que se había armado ese recorrido. Testigo que quiere dar testimonio, con su propio cuerpo y con los cuerpos que no están, con las madres, con la búsqueda, con la exhumación de cadáveres, con el dolor de una época en la que fui contemporánea y de alguna manera protagonista que salió indemne, pero no por eso menos protagonista, en el sentido de haber vivido esa época. No, ningún mérito en ello. Sí. Y después me doy cuenta que empiezo a escribir porque lo que yo hago siempre es una poética de la experiencia. Solo escribo sobre lo que pienso y siento. Y lo que pienso y siento es lo que vivo, pasado por el tema de los procedimientos. Claro. Es decir, ¿cómo hago eso? Es lo que reflexiono después. ¿Cómo lo que vivo se transforma en escritura? Es algo de una inmediatez tan absoluta que yo no lo reflexiono. Lo reflexiono después. Entonces, después de Carne de Tesoro, esos cuerpecitos amados, el cuerpo de madre, un cuerpo de mujer que se convierte en otra cosa con la maternidad, la coincidencia de alguna manera propicia o propiciatoria de que termina la dictadura y empieza una vida nueva para mi cuerpo, es algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Es una casualidad histórica en mi vida personal, pero que marcó un corte que fue una sanación. Por eso el libro se llama, el del medio, el del cuerpo por la mano propia, se llama Cortar por lo sano, porque ahí se termina esa obsesión por dar testimonio de los cuerpos que caen y de los cuerpos muertos. Esa es la bisagra tal vez entre esa historia con mayúscula y la historia con minúscula, exacto, ese punto. Exacto. Y entonces la historia con minúscula empieza con la maternidad, con el cuerpo más gozoso, con un cuerpo también en crecimiento, en madurez. Pasaron años, algunos años, no muchos, pero pasaron. Y yo ya también salí de la etapa de ser estudiante, había terminado la carrera de letras, mis lecturas empezaron a ser otras, estaba capitalizando todo lo maravilloso aprendido. Yo tuve en el 73, 74 como profesora a Noé Gitrick, a Josefina Ludmer, que era su jefa de trabajos prácticos. Bueno, tuvimos una historia de una universidad quebrada, cerrada, reabierta, discontinuada, pero yo todavía guardo los apuntes mimeografiados de esas clases. Y ahí aprendí una nueva manera de pensar la literatura, de pensar la escritura. Ahora nos vas a contar algo, pero quería que tomes el té para que cuides también la garganta. Yo después, mientras voy mencionando las actividades que tenés previstas, Liliana. El viernes a las 19 en el Espacio Trama, Liliana Lukin va a estar haciendo una performance. El título es El cuerpo en la escritura. El sábado a las 10 en el salón, en la sala principal, digamos, de la Feria del Libro. O a las 11. Liliana va a dar una clínica taller de poesía, Soy mi cuerpo, y eso es lo que escribo. Ahí lo organiza la Comisión de la Feria del Libro y la Colectiva de Escritoras Patagónicas. Y el sábado a las 20, Liliana va a estar presentando este libro, esta obra poética reunida, organizada por la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes. Y la colectiva. Y la colectiva también. Ellas son quienes me entrevistan. Bien. Muy interesantes. Los tres, se me ocurre que son 3 momentos diferentes de donde poder disfrutar tu trabajo y tu charla, tu exposición. ¿Y cuándo comienza a aparecer, Liliana, hay algo que se valora o se pondera mucho en tu obra y es la mirada filosófica?
¿Cuándo aparece eso? Si es que hay un momento en que aparece. Tal vez en el libro Las Preguntas, por ejemplo. ¿Puedo ir un poquito para atrás? Por supuesto. Y vamos a llegar a lo que vos me preguntás, porque creo que hay un perno ahí que falta, que es cartas y las preguntas. Por algo lo mencionaste, las preguntas. Aparece una figura retórica que es una mujer que le escribe cartas a otra mujer, a una mujer. Una mujer le escribe cartas a una mujer. No sabemos si es otra. No sabemos quién es el yo. ¿Hay yo en la escritura? ¿Quién es yo? Mi querida, empieza cada poema. Esos poemas de cartas, mi querida, en los hombres no se puede confiar. Ellos, en una ciudad desconocida, no sabrían cómo encontrarnos. En cambio, nosotras, persistentes y sin obligación, haríamos de la búsqueda un destino. Y en ese libro, este es el poema menos erótico y menos feminista. En una época de mi escritura, y creo que también de mi generación, en la que no teníamos conciencia de una cuestión feminista. No había una deliberada construcción de una poesía feminista. Y me aparece esta especie de teorización sobre lo que le pasa a una mujer en relación a los hombres, en relación a sí misma, a su deseo, a la relación entre el deseo y la voluntad, a la relación entre el deseo y la voluntad y lo social, el permiso o el no permiso social, y la actitud deliberadamente provocadora y en rebeldía, digamos, aunque esa rebeldía está tamizada por la ironía, ¿no? Y trabajada poéticamente desde diversos lugares. Y entonces eso aparece en cartas y se continúa en las preguntas. Entonces hay ahí ya, para mí, lo que hoy llamamos, gracias a las teóricas del feminismo que empezamos a leer tardíamente, por lo menos en la Argentina, salvo algunos núcleos como el Centro de Estudios Femeninos de la UBA, pero no era una cosa que circulara. Las interseccionalidades y la escritura no en situación, sino situación, no me da fallido, ¿no? Situación no. La escritura situada, ¿no? Entonces, eso ya es filosofía, sociología, filosofía, pero yo lo vengo como arrastrando sobre mis hombros y disfrutándolo en lecturas y en escrituras, desde el libro Cartas, que es del 90, publicado en el 92, Las Preguntas, que es del 93, hasta publicado en el 98, y así. Si querés, leo un poema de cartas. Sí. Que va a dar cuenta, sin tanta explicación, de qué se trata la cosa. Mi querida, cada hombre pide otra cosa, y me pregunto si al repartirse como el pan, una no está en el mejor lugar, la boca de otros. Ese hombre me ha pedido una carta. ¿Necesita o solo pide para gozar de mí? Estar en la boca de otros mientras una no está más que en su cueva, rumiando. He sido herida por un ojo pequeño en la luz, pequeños roces del amor diverso que se arma, relatos que no abandonan ni cuerpo ni cabeza. Siempre la herida es lo que parpadea. Cada hombre pide otra cosa y una no está para estos trotes.
Una está para una manera de repartirse como el pan, endurecida por la exposición al aire, el tiempo que hace. Y ese hombre ahora ha pedido una carta. Yo le escribo esta para vos, donde está ausente, y espero de la escritura un buen camino. Yo le escribo y me pregunto si al repartirse como el pan, masticada y nutricia, una no está en boca de todos, que es el mejor lugar. Hoy diríamos en boca de todes. Claro, exacto. Wow, ¿elegiste por algo en particular esta carta? Para leer acá, digo. Hay varias, si querés te muestro otra. Dale, sí. Porque me guardo tantísimas cosas que quería seguir charlando con vos, pero por una cuestión de tiempo prefiero que sigamos con este clima para cerrar la Carta entrevista. 16. Vale. Mi querida, los hombres nos envidian el penetrante juego de intimidades sucesivas. Los ensordece el murmullo de palomas que cambiamos, insomnes y ligeras por sobre toda obligación. Envidian la obscenidad de nuestros juegos, contar y llorar como hijas de la misma madre que hubiéramos compartido los baños y las camas, o como madres a punto de parir, casi desnudas y hablando de un dolor parecido. Los hombres, es sabido, nos envidian el impenetrable clima de las risas oblicuas, como de amiguitas a la siesta en el zaguán, y esa falta de vergüenza al mostrarnos las llagas o hacerse vestir o acariciar el alma una por otra. Ellos no saben cómo hacer para podernos distraer de nosotras. Llamarnos la atención es su pasión y su calvario, tan fuertes somos en nuestro pacto el motivo de su deseo. Desesperan de nosotras, pobrecitos, y amados como el otro de nosotras sospechan la insuficiencia de ese modo de amar. Ellos quisieran ser una más y nos envidian lo impenetrable, el resto de adolescente que se deja tocar sin perder nada, ese poder de ubicuidad que nos concilia con el infierno en un salón del paraíso. En esta lucha por el amor de cada día, ellos no saben de nuestra necesidad y nos envidian, y aunque les juremos que nos son imprescindibles, sabrán que en esa frase hay una trampa. Ser el otro de nosotras es poca cosa, y ellos siempre querrán ser una más. ¡Wow! Tremendo, Liliana, muchas gracias por haber elegido estos textos. Había leído por ahí en lo previo algunas definiciones tuyas, ¿no?, de tu trabajo. Entonces leía por ahí Liliana Lukin inmensa o inagotable, o también leí por ahí que su poesía no pierde contemporaneidad. Bueno, te lo digo ahora que ya terminamos, porque en realidad la charla confirma todo eso. Gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por este espacio, fue un placer. Te vamos a ir a ver a la Feria del Libro, a estas actividades que ahora las vamos a recordar. Precisamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Además, ver las caras de sonrisas y complicidades es un gusto. Tremendo. Diría lo mismo, porque tienes una manera de leer con eso, esa complicidad, esa sonrisa y esa ironía. Qué bueno. Pero porque yo leo como si fuera otra. Claro, como si fueran de otros los poemas. Qué bueno. Gracias, Liliana. Muy amable. 6:03 PM. Vamos a la tanda y después seguimos. Sí, todo quedó.